Muy buenas tardes a todos nuestros oyentes de Contexto 360 aquí en CRC 89.1 Radio. Les saluda Leonardo Salas, productor y conductor de este espacio que se transmite de lunes a viernes a las 4 de la tarde para analizar los temas más relevantes de la actualidad. Y pues por supuesto que en esta tarde y en este todavía inicio de año, todavía podemos hablar de eso. Vamos a hablar de hábitos precisamente para optimizar nuestras finanzas personales en este año 2025. Estamos empezando el año, estamos a tiempo, que no nos llegue el final del año y que digamos, ay, ¿por qué no lo hice antes? Así que preparémonos de una vez y para ello, pues contamos con una invitada muy especial, Rebeca Fernández Quesada, que es ejecutiva de educación financiera de Grupo Mutual, uno de los grupos financieros más importantes del país, hay que decirlo también. Así que pues, bienvenida Rebeca a Contexto 360. Es un gusto tenerte por aquí. Muchísimas gracias, más bien a vos, Leonardo, por esta invitación tan especial de parte del Grupo Mutual, pues contentísimos de poder participar y pues de hablar sobre metas financieras en este 2025, que así como vos lo decís, ¿verdad? Estamos a tiempo de tomar buenas decisiones, entonces pues muchísimas gracias por la oportunidad y gracias también a las personas que nos están escuchando o que nos están viendo a través de las redes sociales. Efectivamente. Y pues bueno, Rebeca, gracias por ese saludo y que además traes un tema que cae muy bien a la audiencia, porque hemos visto cómo, por ejemplo, con un estudio que hay del CIMPE, del Centro Internacional de Política Económica de la UNA, el 81% de la población asegura no haber recibido educación financiera formalmente. Primero es un dato claro, cierto, es un hecho en nuestra realidad. Y aquí lo que cabría preguntarnos es, bueno, ¿qué impacto tiene precisamente esta falta de información y esta falta de formación también en la vida diaria de las personas en temas financieros? Claro, Leonardo, y es que es un dato realmente alarmante, ¿verdad? Porque es el 81% de los costarricenses que nunca han recibido educación financiera formal. Formal, pues llamémosle en el sistema educativo, ¿verdad? O en algún curso, o inclusive en la universidad, porque yo te digo, bueno, yo deseara que todas las personas, por lo menos desde la escuela, empiecen a ver conceptos financieros, aunque sean los hogares, porque es un dato también, pues muy alarmante que ni siquiera desde los hogares empezamos a recibir educación financiera. Muchas veces la aprendemos ya a lo largo de nuestra vida, cuando ya estamos un poco adultos, ¿verdad? O inclusive, lastimosamente, cuando ya hemos llevado algunos golpes que nos obligan pues a aprender, ¿verdad? Entonces sí es un dato bastante alarmante. Yo realmente pues estoy muy contenta, he escuchado sí pues que hay algunos proyectos de ley o hay interés por parte del gobierno, ¿verdad? En incluir todo lo que es educación financiera dentro de los sistemas educativos, ya que desde los hogares, como te digo, no se empieza a ver. Y para los padres de familia, pues es algo que yo creo que deberíamos empezar a incorporar si no estamos educados, empezar a aprender, empezar a, ¿verdad? A planificar, a integrar a los hijos, que más adelante podemos verlo un poquito, integrarlos dentro de la planificación financiera para que cuando ya ellos entren en la vida productiva, no cometan ese tipo de errores que nosotros pues algunas veces cometemos por no haber recibido este tipo de educación, ¿verdad? Entonces el impacto, por supuesto, es bastante grande. Yo creo que lo reflejan los datos, ¿verdad? También la parte del endeudamiento, las personas que no se han integrado todavía al sistema financiero en una entidad por falta de conocimiento, porque no pueden hacerlo por ya errores cometidos, ¿verdad? Por la parte del endeudamiento y demás. Entonces el impacto pues es realmente grande. Yo creo que es hora de que nosotros pues hagamos un cambio, a pesar de que los datos, como vos decís, son bastante desalentadores, no tenemos que soltar para nada, ¿verdad? La toalla, como dicen popularmente, sino más bien nosotros tomar decisiones inteligentes y, por supuesto, informadas que nos permitan mejorar nuestra calidad de vida y la calidad de vida de nuestra familia, ¿verdad? Porque hay que Claro. tomar en cuenta que no solamente somos nosotros, los que son padres de familia, pues llevan muchísimas generaciones adelante que no queremos que cometan los mismos errores, sino más bien que tengan una mejor calidad, ¿verdad? En su vida y en sus recursos, que puedan optimizarlos de forma eficiente. Y es que ese es el punto clave, Rebeca. No solo tener la formación y la educación financiera, sino justamente eso que mencionabas, esa calidad financiera se vuelve muy necesario.
Y muchas personas dentro y fuera del país, expertos, etcétera, están mencionando lo mismo que has mencionado acá y es justamente la necesidad de que no sea por los golpes, que no sea de la vida, sino que, o por malas experiencias, o cuando ya estemos con el agua al cuello, sino que ojalá desde tempranas edades tuviéramos la formación necesaria de las finanzas básicas a nivel personal, a nivel familiar, ¿verdad? Yo creo que no nos preparamos para afrontar ese tipo de necesidades porque la vida nos va llevando a, digamos, desde que nacemos, tenemos una serie de dependencias del hogar. Algunos nunca dejan de depender del hogar, por cierto, pero de un momento a otro, la vida nos plantea hacernos cargo de la vida, ya sea por decisiones propias o por circunstancias que se nos vienen en la vida habitual. Y no estamos preparados para eso, ¿verdad? Una decisión Claro. de formar un hogar, una decisión de irnos fuera ya del hogar, de vivir por nuestra cuenta, nos cae de la noche a la mañana y la realidad se nos pone así de frente, Rebeca. Sí, completamente. Y sabes que más bien ahora que estás comentando eso, Leonardo, yo creo que nosotros pues es parte de nuestra cultura, lamentablemente, ¿verdad? Empezando por hablar pues del ahorro, ¿verdad? Pero un ejemplo muy sencillo, siempre tomamos las decisiones financieras de manera correctiva y no preventiva. Y yo siempre les digo, prevenir es más barato que corregir. Si vos lo ves como un ejemplo sencillo y para la gente que nos está escuchando, que nos está viendo, un dolor de muelas, para Ujú, ponerte como un ejemplo sencillo, a veces la posponemos y decimos, no, me puedo esperar un poquito más, ¿verdad? Dolorcito de muelas y algo que quizá nos pueda costar, no sé, 25.000, 30.000 colones, que más o menos anda una calza de diente o de muela, nos puede llegar a costar 300 o 400.000 colones claro, por posponer cosas, ¿verdad? Porque muchas veces, bueno, está bien, pospongo ese dolor de muelas, pero sí ando saliendo con mi familia a pasear y el claro. Me aguanto el entretenimiento, por dolor mientras supuesto, tanto, me lo aguanto, ¿verdad? Entonces, por supuesto que todo eso es importante, el claro. esparcimiento familiar, el compartir, pero yo necesito hacerlo de forma consciente, que más adelante vamos a verlo un poquito dentro de algunos consejitos que le tengo a las personas por ahí, pero no es el hecho de no gastar. Te voy a hacer un spoiler de hecho, ahora no es un hecho de no gastar, sino de gastar Claro, inteligentemente y conscientemente. Yo necesito planificar primero que todo y entender que a pesar de que yo el futuro lo vea muy lejano, lo tengo a la vuelta, sin ¿verdad? El duda futuro alguna. muchas veces no lo vemos como algo cercano, lo vemos como algo muy lejano, ¿verdad? Que no lo estamos viendo en este momento y pensamos en el hoy y queremos disfrutar en el hoy y está bien disfrutar, pero ¿qué pasa si yo tengo todavía un futuro bastante largo que viene, ¿verdad? Detrás de mí, yo necesito también pensar en eso y planificar y saber que prevenir es más barato que corregir, como te decía, entonces hay que ser Claro, más conscientes de eso. claro. Y es que también en esta recomendación que nos das de aprender, de capacitarnos, hay que saber también cuándo y por dónde empezar. ¿Cuál sería tu recomendación para nuestra audiencia de cuándo y dónde empezar para alguien que ya vimos, la mayoría de la población no tiene conocimientos financieros? Entonces, ¿cuándo y por dónde deberíamos empezar? Yo creo que nunca es tarde, Leonardo. A veces las personas dicen, no, es que yo sinceramente yo no sirvo y lo he escuchado, me da mucha gracia, pero lo he escuchado mucho como en parejas. Yo mejor le dejo la administración a mi esposa, yo mejor le dejo la administración a mi pareja, porque es la que mejor lo hace, ¿verdad? Yo me desentiendo. Pero si nosotros nunca nos sentamos un ratito y decimos, bueno, está bien, siento que es una dificultad que tengo o que no me es fácil, pero yo puedo aprender. Podemos hacerlo en conjunto, podemos apoyarnos de esta otra persona que se le facilita un poco más el proceso de la administración, pero yo lo puedo hacer. Es el hecho de entender que nosotros somos seres individuales y que como seres individuales también podemos hacer un cambio, a pesar de que quizá yo viví condicionado mucho tiempo atrás en una familia que pues que no tuviera buenos hábitos financieros, ¿verdad? Donde se veía pues un alto grado de endeudamiento o recursos económicos limitados y demás, yo puedo hacer la diferencia perfectamente y puedo comenzar leyendo algún libro, escuchando podcasts, personas que ofrecen asesorías financieras, pero que son expertos también, ¿verdad? Porque es importante también entender pues que ahora las redes sociales son muy buenas para muchas cosas, pero para otras también
hay que tener mucho cuidado. Entonces, de pronto llegan personas y te dicen, bueno, yo te aconsejo que tenés que ahorrar el 20, el 30% de tu salario, utiliza este método de bola de nieve para las deudas, utiliza este método para planificación, pero todas las personas son diferentes. Es importante entender que a pesar de que vos te sientes con una persona y esta persona te diga, bueno, fíjate que yo hice un presupuesto de esta forma, descargué esta aplicación, hacelo vos, porque eso es lo que te va a ayudar. Pero ¿qué pasa si yo como persona digo, uy, no, se me dificulta un poquito esta aplicación, no puedo, estoy como muy cerrada? Entonces no, te bloqueas, te bloqueas y no puedes continuar. Que si yo me bloqueo y yo digo, bueno, es que tengo que ahorrar el 20% de mi salario porque esto es lo que dice este experto. Pero si yo no lo puedo hacer, si yo tengo otras necesidades y otras prioridades como familia, entonces yo siempre les digo, con lo que usted se sienta cómodo, con lo que usted sepa, ¿verdad? Que perfectamente pudo sentarse, realizar un presupuesto, cubrir con sus obligaciones crediticias, sus gastos obligatorios, pudo incorporar el ahorro dentro de su planificación también, ahí y darse un gustito, Y ¿verdad? es Pero lo que, que usted se sienta, Rebeca, eso está muy bien lo que estás diciendo, con lo que uno tenga las posibilidades de hacer, porque si con ese mismo ejemplo que estás diciendo, si alguien viene y te dice, sí, un 20% del salario que tenés que ahorrar, porque eso es la norma o el ideal, etcétera, pero si tenés una persona que le sobran o no le sobran, a final del mes el dinero o le queda nada más, no sé, 5,000 pesos, eh, va a decir, pero ¿cómo me vas a poner a ahorrar el 20%? Entonces nunca empieza, nunca toma la decisión. completamente, completamente, Leonardo, y bajo experiencia te lo puedo decir, así es, así es. Entonces yo siempre trato de recomendarle a las personas, empiecen con 1.000 colones, empiecen con 2.000, con 3.000. ¿Por qué? Porque lo más difícil es crear el hábito. Vos sabés que el hábito se construye cuando uno repite cierta cantidad de veces una actividad. Eso es lo mismo con el ahorro. Y muchas personas creemos en el ahorro, sí, porque nos han dicho el ahorro es importante, ahorro para el futuro, esto y lo otro, pero no le encontramos un propósito a ese ahorro. Y como no le encontramos un propósito, no empezamos. ¿Por qué? Porque yo digo, hay 1.000 colones, no, pero es que empezar con 1.000, imagínate. Cuando ya yo creo el hábito del ahorro y yo puedo decir, bueno, perfectamente, voy a ahorrar a un año, 3.000 colones, 2.000 colones. Cuando ya yo cumplo ese año y cumplí el objetivo que tenía para ese ahorro, vuelvo a hacerlo. Vuelvo a hacer otro ahorro, renuevo el ahorro, hago muchos ahorros más, pero es el hecho de empezar con lo que yo pueda, pero antes de eso necesito saber cuánto es eso con lo que yo puedo. Por eso es que entra el tema de realizar un presupuesto antes de todo. Y todos los expertos eso sí te lo pueden decir y vos escuchas a hacer un presupuesto. Y es sencillo, sentarse a estructurar pues cuáles son tus ingresos y cuáles son tus gastos es algo muy sencillo. Lo que no es sencillo es estarlo revisando constantemente porque van a haber cambios, van a haber variaciones, vas a tener que modificarlos en diferentes etapas de tu vida. Y te cuento una anécdota que me da mucha gracia. El otro día que estaba con una persona en una asesoría, me decía, es que yo siempre he querido ahorrar, ¿verdad? Y yo creo en el ahorro, pero mi mamá siempre me decía desde pequeñito, el ahorro es importante, ahorre, y él decía, pero yo pues he querido ahorrar, pero no le encuentro sentido. Llevamos un taller, ¿verdad? Que nosotros ofrecíamos a nuestros clientes y después del taller me decía, ha sido una experiencia muy bonita porque entonces ya ahora le encuentro un propósito al ahorro. Nosotros generalmente solemos ver el ahorro como un todo. Entonces, de pronto popularmente tal vez lo has escuchado que la gente dice, tengo un ahorrito por ahí, en una cuentita. Pero el ahorro tenemos que dividirlo. Hay diferentes tipos de ahorro. Hay ahorro para emergencias, ahorro para metas o proyectos y ahorro para el futuro. El ahorro para emergencias es un ahorro que vos podés tener en una cuenta a la vista. ¿Por qué? Porque necesitamos empezar a construir ese fondo de ahorro que tampoco, ¿verdad? Tampoco puedo decirte, bueno, es tanto lo que tienen que guardar. Em, pero sí puedo decirte con lo que vos te sientas cómodo y que vos digas, bueno, en esta cuentita, lo que yo sienta que me va a ayudar ante alguna emergencia, ¿verdad? Que si se me daña el carro, que si tuve que reparar las llantas, que si algo pasó en la casa, ya entonces ya yo lo tengo aquí. Pero ese ahorro va separado del ahorro para metas o proyectos. ¿Cuál se te puede ocurrir, Leonardo, que pueda ser un ahorro para meta o un proyecto tuyo? Poneme Bueno, un ejemplo. podría ser que las personas quieran hacer una reparación en la vivienda o que pudieran, no sé, cambiar el vehículo
o un estudio de un hijo que quieran, no sé, darle una beca para que vaya a hacer una pasantía a algún país, ¿verdad? Completamente, Hay completamente, muchos exactamente. proyectos. Entonces, eso son metas o proyectos. Entonces, estas metas o proyectos, puedes depositarlo en una cuenta de ahorro programada, en donde vos digas, bueno, si en este momento no tengo el dinero para hacerlo, la reparación de la casa o que quiero ponerle cerámica, ¿verdad? No lo tengo en este momento, pero entonces, ¿qué acción debo tomar? Mi objetivo es ponerle cerámica a la casa. Necesito saber cuánto es. Porque el tema es que muchas veces no calculamos el costo de nuestros objetivos y los dejamos de lado. De pronto ya se encuentra uno un poco mayor y dice, me hubiera gustado sacar un curso de cocina, me hubiera gustado sacar un curso de Claro, inglés, pero no sabe ni siquiera cuánto le iba a costar. Si vos calculas el costo y decís, bueno, está bien, para acá, para la casa, la cerámica, lo que voy a necesitar es tanto, ¿verdad? Hay personas que llegan a cotizarte, que no te cobran nada, ¿verdad? Entonces ya vos puedes tener por lo menos decir, bueno, me va a costar, no sé, por poner un ejemplo, 300.000 colones. Entonces voy a ahorrar un año para poder a final, ¿verdad? De este 2025 ponerle la cerámica a la casita. Entonces ya tenés un propósito para ese ahorro y ese ahorro vos podés estructurarlo y depositarlo en una cuenta de ahorro programada. Entonces, en donde vos tengas o que te lo debiten automáticamente o que vos vayas, ¿verdad? A depositarlo. En Grupo Mutual pues tenemos una cuenta específica para eso. Cuenta multiahorro se llama y no puedes sacar el dinero, es lo más bonito, no puedes tocarlo porque te obliga a crear ese hábito del ahorro, y que es, eso te iba a preguntar, Rebeca, porque digamos que uno toma ya la decisión de hacer ese ahorro. Y como dijiste también, de hacerlo no solo conscientemente, sino que también de una manera casi que de costumbre, porque los seres humanos sí tenemos eso, ¿verdad? Hay que generarnos la costumbre. Si no tenemos el hábito, claro. generémonos ese hábito. Pero además, la otra pregunta que te iba a hacer y que ya me la contestaste es, bueno, ya tomo la decisión de hacer el ahorro, pero ¿cómo hago para no comerme ese ahorro? ¿Cómo hago para no sucumbir ante la tentación de usar eso para otro dinero que no fue el propósito que yo había establecido? Y ahí Ajá, ya me es diste parte de la exacto. respuesta. Ujú. Sí, exacto, es lo que te digo, tiene que estar depositado en cuentas distintas. ¿Por qué? Porque si lo vemos como al principio que te contaba, que el ahorro lo vemos como un todo, porque no le tenemos propósitos distintos, tenés en una cuenta un ahorrito, ¿verdad? Como generalmente le llamamos, y tenés que salir a pasear o te surgió algún paseo de, ¿verdad? Así de imprevisto, bueno, sacamos de ahí. Tuviste que ir a hacerle un examen de la vista a tu hijo y pues no tenía el dinero en este momento, sacamos de ahí, del ahorrito, ¿verdad? Entonces va reduciendo y es porque no lo tenemos en, fin, en separado, ¿verdad? Nuestros ahorros. Si yo tengo un ahorro que dice, bueno, este ahorro es para emergencias, lo voy a tener en esta cuentita a la vista. Quiero la cerámica de la casa y también quiero empezar a ahorrar para pagar el marchamo el otro año, ahora que no tenga que sacarlo todo pues del aguinaldo, entonces voy a ir ahorrando también en esta otra cuentita programada en donde no puedo tocar el dinero, en donde yo sé que a 12 meses ya lo voy a tener. Sí, sí, ciertamente pues tengo que limitarme un poquito al mes, pero ya yo sé que voy a cumplir con esa meta y cuando yo realmente llegue final de año y pueda pagar el marchamo, pueda ponerle la cerámica a la casa con ese ahorro, voy a empezar a creer realmente en el ahorro y voy a empezar a hacer otros ahorros más. Este que vos decías para el, digamos, el estudio de los hijos, ¿verdad? O la universidad es fundamental. Y yo digo, bueno, si nosotros como padres de familia empezáramos a ahorrar desde kinder, que el otro día una Claro, señora me decía, yo le abrí una cuenta de ahorro a mi hija, tengo una hija de 8 años, y le abrí una cuenta a 5 años para la graduación de sexto, ¿verdad? Desde el año pasado. Y entonces ella me decía, pero no es muy exagerado hacer eso. Y yo, no, no es exagerado. ¿Por qué? Porque generalmente los padres empiezan a organizarse desde quinto de la escuela es un año antes, ¿verdad? Y se vienen bastantes gastos encima. Entonces, es menos lo que yo tengo que ahorrar a 5 años plazo, ¿verdad? En una cuenta programada en donde yo sé que no lo voy a sentir, ¿verdad? Porque es poquito lo que yo voy depositando, 5.000 colones por mes, a que yo diga, bueno, me queda un año para ahorrar todo esto, ¿verdad? Entonces me decía, sí, sí, cierto, tenés razón, pero nosotros pues no tenemos esa cultura arraigada, pero sí podemos aprender. Es que a veces, Leonardo, nos escondemos bajo ese esquema de no tenemos la cultura del ahorro, pero nosotros claro, podemos hacer la diferencia claro. perfectamente. Y lo otro que O creemos también, Rebeca, como lo decías también en un ejemplo antes,
que eso del ahorro y de las finanzas es cuestión de números y que nunca me gustan los números, y no tiene que ver con eso, porque al final de cuentas, eso es solo una herramienta, porque lo que está de fondo son decisiones que tenemos como personas de prioridad, de establecer plazos, y ahí sí, a todos nos compete. No se trata de saber de números o no, digamos que hay herramientas que se pueden aprender, inclusive hay ahora aplicación y cosas que te pueden ayudar, pero lo que no nos dan por ningún lado es ese hábito de prepararnos para eso. Y eso sí son decisiones que tenemos que tomar nosotros, ¿no? Sí, son decisiones y también darle la importancia que se merece el ahorro, porque si nosotros decimos voy a esperar a que me sobre el dinero, y lo he escuchado muchas veces, espero que me sobre para poder ahorrar. Si esperamos a que nos sobre, no nos va a sobrar, porque todo siempre lo destinamos en algo. Entonces, la idea es que nosotros, así como destinamos nuestros recursos a nuestros gastos obligatorios, que sí, me siento un ratito, planifico cuánto es lo que tengo esta quincena o este mes, cuánto recibí del salario o cuánto recibí de mi emprendimiento, ¿verdad? O cuánto recibí de mi ingreso variable, lo que sea. ¿Cuáles son mis gastos obligatorios y fijos? La luz, el agua, el teléfono, ¿verdad? La cuota de la casa o el alquiler, el ahorro. Claro, Incorporar el ahorro como un gasto más para darle la importancia que se merece y al final no esperar a que nos sobre. Yo creo que eso hace la gran diferencia. Y aparte de todo lo que te iba a contar antes, Leonardo, también, eh, aparte de los dos tipos de ahorro que te contaba, el ahorro para el futuro, que es también muy importante. Inculcar a los que son padres de familia el ahorro desde los niños para que cuando entren ya a trabajar piensen en el futuro, porque a nosotros quizá pues nos está agarrando un poquito tarde, pero bueno, nunca es tarde como yo te decía. Si vamos a depender, por ejemplo, de una pensión del gobierno, ¿verdad? En donde digamos, bueno, con eso voy a vivir y voy a tener una vejez tranquila, voy a salir a pasear, estamos un poquito equivocados, ¿verdad? Porque tal vez nos van a alcanzar para los gastos básicos, pero lo demás depende de nosotros, si queremos disfrutar, si queremos ser personas saludables, que cuando se pensionen puedan salir a pasear y disfrutar con su familia, yo creo que eso ya es una decisión de nosotros, de empezar a pensar si quiero hacer eso, bueno, empiezo a crear otro ahorro, ¿verdad? Un ahorro pequeñito, pero que ya sea más largo plazo. ¿Cómo nos cuesta a nosotros pensar en un ahorro a largo plazo? Pero no nos cuesta pensar en un crédito a largo plazo, ¿cierto? A veces tenemos nuestra casita y por supuesto que yo siempre les digo, las deudas no son malas ni buenas. Es la forma en que nosotros las utilicemos, porque a través de una deuda también podemos cumplir sueños, como por ejemplo tener una casita. Es una deuda que nos permite cumplir un sueño, pero también, así como pensamos en un sueño a largo plazo, también hagámoslo a través de un ahorro que nos va a permitir tener estabilidad y tener un futuro mejor. Entonces, esa es parte de los tipos de ahorro, Leonardo, que yo te decía, nosotros tenemos que ponerle nombres y propósitos distintos a los ahorros, separarlos para que no estén todos juntos en una sola cuenta y que al final de ahí sacamos para todo, destinamos para todo y al final no nos queda nada porque no lo estamos gastando pues en nada que nos ayude a cumplir nuestras metas. Y yo creo que este 2025, si las personas no se han hecho esa lista o esa, ¿verdad? O han sentado a analizarse pues esas metas 2025, es importante que lo hagan desde ahorita y también conscientes de que el dinero pues es algo que no lo es todo, pero sí es algo que nos ayuda a nosotros a cumplir muchísimas metas y nos ayuda pues a comer, ¿verdad? Nos ayuda a cumplir que nuestros hijos tengan un futuro mejor, que nosotros podamos estudiar. Entonces hay que utilizarlo de forma inteligente. Eso es lo que yo siempre les digo, claro. inteligente. Sin duda alguna, el dinero, como bien has dicho, no lo es todo, pero ahorra muchos dolores de cabeza si lo tenemos bien administrado. Nos evita, ahora que mencionabas el hecho de que una pareja se sentara a decidir, bueno, bien es sabido que de los principales problemas que existen en las parejas y en las familias es el tema económico. Hay muchas disputas y muchos desencuentros por el tema financiero, por el tema económico. Y no es para menos, ¿verdad? Porque además estamos acostumbrados a manejar el dinero individualmente y a veces toca también tomar decisiones en conjunto. Entonces, eso es parte, creo yo, de esa educación financiera y además otro elemento que quiero rescatar es lo que has mencionado de esta programación de ahorro, de separarlo
en cuentas, o sea, que tengamos no solo una sola buchaca, por decirlo de así, de alguna manera, sino que podamos tener claramente separados. Es que hay cosas que ocupamos, Rebeca, verlas, ¿verdad? Entonces, verlas separadas. Ah, sí, este es el ahorro para temas de emergencia, sí, ok. Este es para el tema, no sé, de salud. Este es para el tema de lo que quiero pasear el otro año, el otro es para el marchamo, etcétera, como nos has dado varios ejemplos de eso. Entonces, el visualizarlo también se vuelve importante para uno como persona, como familia, de poder verlo, tenerlo ahí para poder entonces tomar decisiones, porque no podemos tampoco confiar solo a lo que nuestra mente tiene, ¿verdad? Ah, no, sí, ahí tengo la cuenta y tanto es para esto y tanto es para lo otro. No podemos confiar en eso porque creo yo que el visualizarlo nos permite tomar mejores decisiones. ¿Qué opinas de eso que es mi intuición Sí, sobre el tema? no, por supuesto, por supuesto. Es como vos decís ahí, separarlo, ¿verdad? Segmentar esos ahorros y también tener en cuenta que cada uno de ellos, o más bien tratar de integrarnos también en el sistema financiero, porque muchas veces lo manejamos, ya se ha visto pues muy poquito, pero sabes que todavía se utiliza la gente que saca efectivo, que tiene mucho efectivo en la casa, ¿verdad? Entonces guardan en sus cajitas, guardan en sus alcancías. Bueno, pues la alcancía sigue siendo un símbolo del ahorro, ¿verdad? El Desde hace chanchito, muchísimo tiempo, el chanchito, ¿verdad? Ese es el símbolo del ahorro. Y así es como los chicos empiezan a aprender sobre qué es el ahorro, esa reserva de dinero, ¿verdad? Que hay que hacer del presente hacia el futuro. Pero nosotros, yo creo que ya podemos ir adaptándonos un poco más a los cambios que existen y aprovechando todas esas herramientas que nos pueden ayudar. Porque una cosa es que vos separes simplemente en diferentes cuentas los ahorros, a que vos sepas que si tenés un ahorro para, digamos, de aquí a 4 años y lo tenés en una cuenta a la vista en donde no te está generando casi nada de interés, podés aprender, informarte en una institución financiera, ¿verdad? Como te comentaba, por ejemplo, la cuenta multiahorro que ofrecemos nosotros, que esta cuenta te genera más rentabilidad que tenerlo simplemente depositado en una cuenta en la que no te está generando nada, ¿verdad? Prácticamente que es a la vista, pero lo tenés ahí, ¿verdad? Por si quieres sacarlo en algún momento. Entonces, puedes informarte también sobre los diferentes elementos que existen o aparte de eso también, ahora existen y también es importante que la gente sepa, parte de la educación también es entender que existen otras formas de diversificar nuestros ingresos, ¿verdad? Importante invertir asegurando nuestro futuro también, consultar con diferentes expertos y conocer las herramientas que nos van a permitir hacer crecer nuestro dinero de forma segura, como por ejemplo los fondos de inversión, ¿verdad? Ahora, pues mutual fondos también, la gente tiene que saber que también ofrecemos otras herramientas financieras y que el dinero que yo tengo a la vista, por ejemplo, para ese ahorro de emergencia, podría tenerlo, bueno, a la vista en una cuentita en donde lo pueda retirar, pero también puedo conocer que hay otros instrumentos como los fondos de inversión que me permiten generar un poquito más de rendimientos que tenerlo, digamos, a la vista. Ahora, todo depende de los claro. objetivos de las personas, Leonardo. Entonces, yo no te puedo decir, vos tenés que tenerlo depositado en esta cuenta porque no conozco tu situación, no conozco cuáles son tus objetivos. Entonces, es importante sentarse y tener muy claros cuáles son nuestros objetivos. Y no importa si son 10 o 20 ahorros que yo quiero tener y que quiero tener 3.000, empezar 3.000 en uno para, no sé, para la graduación de mi hijo dentro de 5 años, que quiero empezar otro de 10.000 para pagar el marchamo, que quiero empezar uno de 5.000 para ayudarle a mis papás en diciembre con un aguinaldito extra. O sea, son muchas cosas las que nosotros podríamos hacer a través del ahorro, que si tomamos la decisión y si no creemos en el ahorro, pero empezamos con uno nada más, nos vamos a dar cuenta del cambio, el impacto que tiene esto en la vida de nosotros y de las personas también que nos siguen. No estoy hablando solamente de los hijos, sino de las personas que nos ven, porque somos Claro, un ejemplo y con las acciones son las que hablamos, ¿verdad? Entonces, eso es súper importante, Leonardo, también. así es, Rebeca, y tal vez una explicación muy breve a nuestra audiencia de eso que mencionabas, de la diferencia de tenerlo en un ahorro a la vista, en un fondo de inversión. ¿Cuáles son las principales diferencias para que queden claras para nuestra audiencia? Claro, por supuesto. Bueno, en un fondo de inversión es un instrumento
financiero que tiene otra, que también aquí te voy a decir, es muy importante que la gente no se deje llevar también por esas personas en redes sociales que te hablan y te dicen, puedes invertir, ¿verdad? En tal y tal cosa, ¿verdad? Que te va a generar muchísimos rendimientos. No, tenemos primero que ir con un experto y asesorarnos porque ahí nos van a explicar absolutamente todo, cómo funciona un sistema, un fondo de inversión, porque tiene que ser una persona acreditada que te explique cómo funciona, ¿verdad? Pero sí te genera un poco más de rendimientos que tenerlo en una cuenta de ahorro a la vista. En el caso Grupo Mutual, pues yo les invito pues a las personas que nos están escuchando y que nos están viendo también, tenemos Mutual Fondos de Inversión, donde pueden, pues, ¿verdad? Igual, de igual manera, consultarnos, seguirnos en redes sociales o en www.grupomutual.fi.cr y ahí van a encontrar información de Mutual Fondos de Inversión que un asesor experto le va a llevar de la mano para todas esas personas que también, por supuesto, quieran arriesgarse un poquito más y quieran conocer. Es que yo digo, Leonardo, no nos pasa nada con conocer más, Claro, no nos ¿verdad? va a hacer No daño. está exacto, más bien vamos a aprender y vamos a decir, bueno, ¿me sirve o no me sirve? ¿Verdad? Entonces, hay Claro. diferentes tipos de herramientas, como yo te decía, para diferentes fines específicos. Entonces, en el caso de nosotros, es importante que conozcan también que tenemos un montón de herramientas que nos pueden ayudar, que perdamos ese miedo, porque además yo no sé vos, Leonardo, si sos padre, si tienes niños, pues cercanos, pero ellos son demasiado inteligentes Claro. ¿verdad? Y ellos, pues en la parte tecnológica ya tienen todo el conocimiento, entonces yo creo que no podemos quedarnos atrás nosotros y más bien ir avanzando, cambiar esa idea de la alcancía por una cuenta de ahorro, que Así ahora los es. niños, pues desde que nacen podemos abrirles una cuenta y es responsabilidad de nosotros empezar a enseñarles a valorar y que ellos entiendan qué es el dinero, de dónde viene, porque ahora te cuento muchas experiencias, Leonardo, que he tenido porque ¿verdad? Porque yo sé que han pasado Y te en toca verlo actividades que seguro a diario me también de toca gente que verlo, llega, ¿verdad? sí, por supuesto, no, y también hacemos muchas actividades en escuelas y colegios. Claro. Y el otro día le decíamos a los chicos, ¿de dónde levanten la mano quiénes creen que el dinero viene de la tarjeta? Un montón de niños levantaban Claro. la mano, ¿verdad? Como por arte Ellos de creen magia, que, ¿verdad? por supuesto, viene de la tarjeta o el dinero viene del cajero automático, ¿verdad? Claro. Porque eso es lo que ellos ven. Si nosotros no les explicamos de cuál es el trasfondo y que a esa tarjetita tan bonita hay que depositarle dinero y que ese dinero viene del trabajo y del esfuerzo de nosotros, ellos no lo van a entender, Así es. ¿verdad? Y así es como va a crecer. Entonces, pues es importante también poner ese esfuerzo de parte de nosotros para que tengamos un futuro mejor, ¿verdad? Que tengamos pues una mejor calidad de vida siempre, cada uno de nosotros, y tomando el ahorro, por supuesto, como referencia, imagínate que em, el 71.3% de los encuestados de una encuesta que hubo en junio del 2024 de cultura financiera de los ticos en la era digital, dice que se enfocan en ahorrar todo lo posible, es el 71.3%, y el 28.7% no considera el ahorro como una prioridad. Entonces, a pesar de que vos decís, bueno, el 28% es una suma muy elevada de personas Claro. que no consideran el ahorro como una prioridad, es porque no conocen el ahorro y porque todavía no le han establecido un propósito. Entonces, yo creo que es un dato que nos permite a nosotros analizar y pensar, bueno, tengo que hacer un cambio. Sin duda alguna, y te agrego otro dato y también para nuestra audiencia, sumado a lo que estás mencionando, y es que un estudio también que hizo el Banco Mundial, las personas que sí llevan un control de su presupuesto, y no hablo de cosas muy elaboradas, hablo, por ejemplo, de llevarlo en un Excel sencillo, en una aplicación gratuita, las que existen para celular, etcétera. O sea, las personas que toman la decisión de llevar un control de su presupuesto logran ahorrar entre un 10 y un 15% más de las personas que no lo hacen. Es decir, las personas que son conscientes y que toman la decisión, que generan el hábito de hacer un presupuesto, logran ahorrar 10 o 15% más de aquellas personas que no lo hacen. Eso es un dato también, una evidencia importante. Y lo otro también es que cada vez más vemos que hay una tendencia de educación financiera. Eh, Según estuve revisando, más del 50% en Latinoamérica en los últimos 5 años ha crecido la tendencia a educarse
financieramente. Y gracias precisamente a lo que has estado diciendo, la difusión de podcasts, de cursos virtuales, de redes sociales enfocadas a finanzas, de la vocación de entidades financieras, por ejemplo, hoy acá con Grupo Mutual, de generar este tipo de información y estos espacios también que aquí en Contexto 360 hemos tenido a lo largo ya de varios años. Esto precisamente genera más conciencia y ya solo por hacernos conscientes, por generar el hábito, ya vieron ustedes, ahí están los datos, se logra ahorrar más. Es decir, Rebeca, sí se puede. El asunto es tomar la decisión y hacerlo con la información, conscientemente, preparándonos, buscando tal vez a algún experto, a Grupo Mutual, por ejemplo, etcétera, ¿no? Sí, por supuesto, sí se puede y yo te digo, Leonardo, pues no se logra tampoco de la noche a la mañana. Es un proceso que vamos llevando. Y si no lo llevamos desde pequeñitos, pues como yo te decía, nunca es tarde. Es el momento de tomar la decisión, pero de entender que solamente con sentarnos a hacer un presupuesto, según nos dijo un experto, no solamente con eso ya lo vamos a lograr. No, es necesario crear el hábito y asesorarse con personas que conozcan. ¿Para qué? Para que podamos hacerlo de forma correcta y entender que tal vez lo que a vos te sirvió no precisamente sea lo que a mí me sirve también. Yo necesito entender cuáles son mis necesidades, cuáles son mis capacidades, hasta dónde puedo llegar, hasta dónde puedo ahorrar, pero necesito de realmente planificar, ¿verdad? Entonces, diferentes cosas que pues le pueden servir a las personas que nos están escuchando y viendo. Primero, establecer esos objetivos como un tipo de resumen. Leonardo, si vos querés definir una meta de ahorro específica, ¿verdad? Puede ser, como les decía, un fondo de ahorro para emergencias, un ahorro para metas o proyectos, que no importe si vos tenés muchísimas metas y proyectos, pero siempre tenerlo definido y ponerle un nombre a cada uno de esos ahorros y por supuesto también generar o crear o pensar en un ahorro a largo plazo, ¿verdad? Que yo sé que tampoco es algo que de la noche a la mañana, pero si tomamos la decisión y lo vamos haciendo poquito a poco, yo creo que vamos a poder ir incrementándolo, crear un presupuesto, ¿verdad? Hacer ese seguimiento de los gastos, identificar las áreas en las que yo puedo, inclusive tal vez eliminar, sustituir o reducir alguno de esos gastos, que también muchas veces pensamos solamente en la parte efectiva, ¿verdad? Del dinero, pero también podemos hacerlo a través de desconectar aparatos que no estamos utilizando, ¿verdad? El tema de cerrar el tubo, eso nos permite ahorrar y nosotros nos damos cuenta, Leonardo, es curioso, de que estamos ahorrando, pero si llevamos una planificación, un presupuesto. ¿Por qué? Porque yo puedo comparar. Es que si no lo hago y si todos los meses yo me siento, todas las quincenas, a pagar lo que tengo que pagar en la casa, pero no tengo como esa estructura o como ese seguimiento, entonces no voy a saber, no me voy a acordar cuánto pagué hace 2 o 3 meses de agua. En cambio, si yo lo voy monitoreando, yo puedo decir, bueno, mira, sí, si realmente estoy reduciendo agua, aquí son 1.300 colones menos. Bueno, esos 1.300 colones menos puedo depositarlos en una cuenta de ahorro, para un ahorro Claro. que yo quiera, ¿verdad? Pero no lo hacemos, entonces no nos damos cuenta, pues, de cuánto es el impacto que tienen 300, 200, 400 colones, ¿verdad? Otra cosa importante que también le recomendamos a las personas automatizar esos ahorros es algo pues muy sencillo, que si soy de las personas que me cuesta un poquito realmente pues ir, ¿verdad? A sacar ese dinero, esos 3.000, esos 5.000 colones y depositarlos en el banco, pues que me lo rebajen automáticamente, me va a servir, aparte de que el ahorro puede ser rebajado, también los servicios básicos, ¿verdad? Que me rebajen la luz, que me rebajen el agua, entonces ya yo sé que tengo cubierta pues toda esa parte y me ayuda a ir automatizando también esos ahorros a través de diferentes aplicaciones, en el caso pues nuestro de Mutual Móvil. También, y Leonardo, controlar los gastos, ¿verdad? Llevar siempre ese registro eh, y no basta con llevar ese registro, sino es identificar los patrones comunes que yo voy teniendo, esos gastos innecesarios, que yo sé que siempre van a existir, los famosos gastos hormiga siempre van a existir, pero es diferente a que yo gaste ilimitadamente, a que yo diga, bueno, voy a guardar 10.000 colones para esos gastitos extra y que yo trate de respetar con esos 10.000 colones, si me estoy pasando, bueno, ya yo sé por qué me estoy pasando, que estoy comprando de más, pero hacerlo de forma consciente, ¿verdad? Y por supuesto, pues investigar diferentes estrategias de ahorro que existen, como te decía antes, ¿verdad? Aprender el ahorro, las inversiones, las cuentas a la vista, que todos estos, pues, tienen objetivos distintos, entonces tienen también objetivos financieros distintos, ¿verdad?
Claro, efectivamente, cada objetivo debe tomar, pues eso, una decisión que tomemos precisamente para poder hacer el ahorro adecuado. Y justamente ya para la parte final de nuestro programa, Rebeca, eh, en nuestra audiencia estoy seguro que habrá gente, algunos que dichosamente tal vez no tendrán deudas, otros que tienen tal vez algún grado de estabilidad y que pues tienen sus metas claras y que tal vez pueden querer tomar alguna decisión de cómo invertir mejor y diversificar sus ingresos. También habrá gente, como sabemos, según las estadísticas que hay en el país, que está pasando por momentos complicados de endeudamiento. Hemos visto también situaciones, por ejemplo, como lo del gota a gota, que está literalmente llevándose la vida de personas en este país. Otros con la tarjeta de crédito también más que al límite, ¿verdad? Con sobreendeudamiento. Entonces, también puede haber otros que estén por tomar una decisión, no sé, de casarse, de iniciar un estudio, etcétera. ¿Qué recomendaciones entonces podríamos resumir de lo que ocupamos para tener este inicio de año con una mejora en nuestras finanzas a nivel personal o a nivel familiar también? Claro, claro que sí, Leonardo. Y más bien, muchas gracias por eso que vos decías, porque sí, todas las personas pues tienen diferentes necesidades, como ya lo hemos visto a lo largo de esta entrevista. Em, Hay personas pues que en este momento, dichosamente, no necesitarán, pues no tienen tal vez deudas o están bastante bien económicamente. De hecho, hay una encuesta realizada por la Universidad Nacional que dice que el 25% de los solicitantes de préstamos los utilizan para necesidades básicas. Entonces, mira, fíjate qué alarmante ese dato, Leonardo, porque si vos usas ya un crédito para consumo, ¿verdad? De este tipo, para tener que pagar necesidades básicas, significa que no te está alcanzando. Es importante que sepamos también que este tipo de herramientas financieras, como las tarjetas de crédito, son herramientas muy provechosas, realmente muy provechosas, si sabemos utilizarlas bien y le sacamos el máximo provecho a todo esto. Porque no es el hecho de decir, la tarjeta de crédito fue mi perdición o el préstamo fue mi perdición. No, yo creo que nosotros somos completamente capaces de entender que nosotros somos los responsables de administrar nuestro dinero y todos somos administradores. Desde que nos sentamos en nuestra casa a tener que repartir una bolsa de arroz y frijoles o un cartón de huevos para 4 o 5 miembros de la familia, yo creo que ahí estamos empezando ya el proceso de administración. Tenemos que hacerlo con todos los recursos que tenemos. Entonces, sí somos administradores. El hecho de que seamos buenos o malos, espero que seamos buenos, ¿verdad? Pero ya depende mucho de nosotros. Entonces, pues, recomendarle a todas las personas que siempre busquen, si necesitan ayuda, buscan asesoría, ¿verdad? Busquen, se eduquen, busquen todos estos podcasts que existen ahora con diferentes temas que son ya segmentados, ¿verdad? Entonces, finanzas en pareja, finanzas para emprendedores, finanzas ahora para inicio de clases, ¿verdad? Tenemos diferentes temas específicos porque no podemos generalizar, los consejos son muy distintos para cada población. Y como decía, si hay personas pues que en este momento se encuentran estable, ¿verdad? Una situación económica bastante estable y quieren diversificar, conocer también ese tipo de fondos de inversión que yo te contaba, que son distintos, que hay diferentes fondos de inversión, pero en este caso tienen que asesorarse con personas expertas que puedan ayudarles, porque podemos empezar, por ejemplo, un fondo de inversión con 20.000 colones, y muchas personas eso no lo conocen y piensan que para Claro. invertir en este tipo de herramientas tiene que ser con un monto muy elevado. Bueno, podemos invertir con eso, o si no, te cuento, bueno, en Grupo Mutual podemos empezar una cuenta de oro programada con 3.000 colones, que es el mínimo. Ese mínimo podemos hacerlo por semana, por mes, porque eso se trata de una cuenta programada, que vos puedas programar el plazo, la cuota, la periodicidad con la que querés, ¿verdad? Depositar el dinero, que te lo rebajen y hasta el final del plazo lo puedes retirar. Entonces O sea, depende está mucho de hecho a los mi objetivos. medida, de acuerdo a Ah, mi vos, medida, a te mis esperamos, necesidades, Leonardo. ¿verdad? Exacto, Y exacto, así exacto. cada Así persona es. también. Cada persona va a tener necesidades distintas Sí, para poder siempre. abrir ese tipo de cuentas según su plazo, su tiempo, sus necesidades, ¿no? Exactamente, exactamente, y que también existen pues los certificados de depósito a plazo, ¿verdad? Que también son También. otra herramienta financiera para personas que tengan, digamos ya un dinero por ahí guardadito, qué sé yo,
ahora la lotería que se pegaron, una propiedad que vendieron o los ahorritos que tienen por ahí y que muchas personas los tienen, como te decía, en una cuenta en donde no le genera rendimiento. Bueno, existen también los certificados de depósito a plazo, pero esto podemos explicarle y asesorarle pues de manera personalizada en Grupo Mutual, pues en todas nuestras sucursales alrededor del país. Perfecto. Bueno, Rebeca, hay un mensaje final para nuestra audiencia en este inicio de año, que algunos hablan de las cuestas de enero, de inicio de año, etcétera. Un mensaje final sobre el tema que hemos hablado hoy aquí en Contexto 360. Muchas gracias, Leonardo. Yo creo que tengo un reto para las personas que nos están escuchando y es entender que no existe la cuesta de enero, existen las personas que no planifican desde diciembre lo que viene después, ¿verdad? Entonces, pensar y analizar un poquito en eso para que el otro año no nos toque. Si en este momento estamos diciendo enero está muy difícil, viene la cuesta de enero, pensemos el por qué. ¿Qué es lo que nos está generando esa subida que nos está costando, ¿verdad? Caminarla. ¿Qué es? Bueno, los gastos escolares, esta entrada a clases con los chicos o alguna otra situación que nos esté generando. ¿Por qué? Porque entonces yo anticipadamente puedo planificar. Vea que muchas personas, Leonardo, tienen la oportunidad de recibir, por ejemplo, el aguinaldo y el aguinaldo se nos va volando. Y no pensamos que en enero o en febrero viene la entrada a clases y entonces sí, tenemos Claro. que limitarnos un montón. ¿Qué tal si entonces, cuando ya recibimos este dinero desde noviembre, que ya sabemos más o menos cuánto ganamos de aguinaldo, hacemos una planificación de incorporamos ahí en esta planificación, bueno, quiero quiero aprovechar mi aguinaldo, entonces voy a sacar un poquito para los regalitos de Navidad o la cenita navideña, que es importante también, uno para pasear en familia, voy a reservar un poquito para crear un fondo de ahorro para emergencia, que este año se me presentaron muchas emergencias y tuve que salir corriendo, y voy a reservar un poquito para los gastos de enero y estoy completamente segura que si lo hacemos así, no vamos a sentir una cuesta de Claro. enero, porque no existe, realmente es que no podemos o no planificamos bien anticipadamente, ¿verdad? ¿Qué es? Entonces yo invito a las personas realmente a que hagan un cambio. El cambio está en nosotros, Leonardo, porque no hacemos nada con recibir 40 minutos de consejos o tips, lo que sea, si realmente no nos sentamos y empezamos a tomar la decisión de cambiar nuestra vida, de cambiar nuestras finanzas, de darle la importancia que se merece, porque muchas veces tomamos al día mucho tiempo, muchas horas, muchos minutos viendo, qué sé yo, series de televisión o escuchando, ¿verdad? Otras cosas. Yo creo que podemos agarrar 15 minutos al mes o 20 minutos o a la quincena para sentarnos y controlar nuestro presupuesto, que yo creo que eso nos va a hacer muchísimo más útil que cualquier otra cosa, ¿verdad? Sin duda alguna, y ahí está planteado el reto de nuestra invitada de hoy, Rebeca Fernández, ejecutiva de Educación Financiera de Grupo Mutual, a quien le agradecemos muchísimo por compartir estas recomendaciones para que todos podamos iniciar el 2025 con una mejor perspectiva financiera y que un año estemos hablando de otro tipo de temas en nuestra vida y de mejores condiciones, ojalá. Así que, Rebeca, muchas gracias por haber estado aquí en el programa de hoy. No, gracias a usted, Leonardo, de parte del Grupo Mutual, muy contentas, como te decía al principio, pues de conversar un poquito sobre este tema que a todos nos gusta el dinero, pero no a todos se nos facilita hablar. Entonces, muchas gracias a ustedes por la invitación, a nuestros amigos también de Contexto 360 que nos están viendo y escuchando, y esperamos pues volver a ser invitados de ustedes en algún otro momento. Sin duda alguna, las puertas abiertas para ustedes. Recuerden que pueden encontrarnos de lunes a viernes a las 4 de la tarde aquí en CRC 89.1 Radio con más Contexto 360. Y también si quieren repasar estos consejos o recomendarlos a alguien, compartan este programa, difúndanlo en sus redes sociales y sigan la conversación que hemos tenido hoy. A todos, que tengan una muy feliz tarde.